Muy buena noche, conciudadanos guatemaltecos. Estamos hoy a muy pocos días de celebrar el 199 aniversario de independencia de nuestra amada patria Guatemala. Han transcurrido casi 200 años. En este trayecto, el cual ha estado lleno de esperanzas, ha estado lleno de algunos logros, hemos avanzado bastante. Sin embargo, desafortunadamente, aún estamos lejos de alcanzar lo que todos deseamos. Todavía seguimos siendo presa del subdesarrollo. Nos agobia la pobreza, nos agobia la enfermedad, nos agobia la falta de una infraestructura social adecuada y lo peor, todavía seguimos inmersos en un mar espantoso de la más horrible corrupción. Nos falta mucho por caminar. El próximo año llegaremos a 200 años de vida independiente. Está en manos de nosotros los ciudadanos verdaderamente el que este país cambie. Es un hecho que no lo hemos logrado, pero es un hecho también que el guatemalteco verdaderamente es una persona trabajadora, honesta en su inmensa mayoría. Desafortunadamente las ovejas negras circulan, pululan y aún infestan nuestro sistema. El Estado de Guatemala no ha cumplido con su función como quisiéramos que la cumpliera. Necesitamos dar el paso hacia adelante. Necesitamos que el próximo centenario de nuestra vida independiente nos vaya a encontrar en un camino diferente. Acción positiva es verdaderamente trabajar en esa línea. Tenemos que tener claro que si no cambiamos nuestras ideas, si no cambiamos nuestra visión, si no hacemos las cosas diferentes, nada diferente va a suceder. Hay que cambiar la forma como elegimos a nuestras autoridades, cambiar las leyes que todavía están siendo dañinas para que el sistema democrático verdaderamente represente lo que el pueblo desea. Y recordar todos y cada uno de nosotros que la soberanía está en el pueblo. Lo que hacemos simplemente es delegarla en funcionarios temporales, quienes se convierten en servidores públicos. No en saqueadores del erario, no en reyes ni en dictadores. Yo les hago una invitación a todos a que realmente enfrentemos nuestro próximo centenario que vendrá muy pronto de vida independiente, pensando en una Guatemala diferente. Este país es maravilloso. Es increíble que hemos sobrevivido a la pandemia a pesar de las malas decisiones o las malas ejecuciones gubernamentales. Nos han endeudado tremendamente sin que eso se represente en cambios sociales importantes. Pero aún seguimos siendo un país con unas riquezas y unas bendiciones de Dios increíbles. Aún seguimos siendo ciudadanos guatemaltecos con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante. Así que les invito a que amemos a Guatemala, a que le sirvamos, a que saquemos a los ladrones del templo, a que nos esforcemos por la patria y que le entreguemos lo mejor de nosotros. Acción positiva es trabajar por Guatemala. Coincidentalmente, nosotros también, como programa, estamos cumpliendo 13 años de vida al servicio de nuestro auditorio. Empezamos un 17 de septiembre y hoy, 13 años después, nos sentimos satisfechos. Le agradecemos a todos los invitados que han estado con nosotros, que nos han aportado, que nos han traído sus ideas, sus visiones y sus opiniones. Agradecemos a los medios que nos han permitido poder llegar a sus hogares y particularmente le agradecemos a ustedes que nos han acompañado por todo este tiempo, que nos han enviado sus comentarios. Les invitamos a que lo sigan haciendo. Juntos podemos hacer una Guatemala diferente.
juntos la estamos haciendo. Superemos los malos gobiernos. Regresemos a lo legítimo que es el Estado para servir al ciudadano y no el ciudadano para servir al Estado. Regresemos a funcionarios que son servidores y no que se sirven del pueblo de Guatemala. Así que solo nos queda decir que viva Guatemala, que viva por muchísimos años más, que nosotros tengamos como acción positiva la oportunidad de seguirles sirviendo, de seguir analizando temas importantes como el que vamos a analizar a continuación con nuestro invitado, el licenciado Jorge Labarreda, con quien vamos a hablar sobre el Presupuesto Nacional 2021, un instrumento que debe ser para servir al pueblo, que debe enmarcarse en sus necesidades. Platicaremos con el licenciado, nuestro invitado, a quien presentaremos en su próximo momento, sobre cómo hacer para que el presupuesto nacional no sea una fuente de riquezas ilegítimas, una fuente de saqueadores que puedan llenar sus bolsillos, sino que sea el verdadero instrumento a través del cual Guatemala encuentra el legítimo camino a su desarrollo. Gracias por estar con nosotros en este aniversario de la patria y de Acción Positiva. Le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Labarreda, quien es investigador asociado de el CIEN, este Centro de Investigaciones Económicas Nacional, que tiene una reconocida trayectoria y una gran credibilidad. Bienvenido, ingeniero. Ya hemos estado con usted en oportunidades anteriores acá en el programa, también tocando el tema del presupuesto. Pero esta vez, pues le agradezco que nos acompañe de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre acompañarlos y con mucho gusto a dar, digamos, nuestro análisis sobre este tema tan importante. Muchas gracias, ingeniero. Pues obviamente este presupuesto que nos toca enfrentar para el año 2021 tiene algunas características diferentes, particularmente porque estamos en medio, saliendo a pasos lentos de lo que ha sido la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto no solamente en Guatemala, sino que un impacto mundial. Pero el presupuesto no es solamente una suma de números, no es simplemente una suma de detalles, sino que realmente un presupuesto es algo que debe reflejar las necesidades reales que tiene un país. Y eso yo creo que es fundamental que lo entendamos. ¿Considera usted, ingeniero, que los diputados del Congreso de la República, incluso los ciudadanos guatemaltecos, estamos comprendiendo el verdadero significado y cómo debe plantearse el presupuesto de la nación? En mi opinión, no. Necesitamos hacer algunas reformas estructurales y básicamente con eso me refiero a que el presupuesto sufre de un problema que no viene de ahora, sino de hace muchos años, que es una gran rigidez. Es decir, que una parte muy importante de los recursos tiene un destino preestablecido y que por lo tanto, pues se quita, digamos, la posibilidad de verdaderamente hacer maniobras de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Entonces, cuando pasa algo como lo que estamos viendo en este momento, pues básicamente es tomar el presupuesto inercial y a eso agregarle algo que trate de responder un poco a la coyuntura. Y entonces eso hace que se nos abulte, digamos, el presupuesto manteniendo cosas que no son tan necesarias y que no responden a las prioridades de ese momento, pero como decía, pues vienen con mandatos legales que se tienen que hacer ciertas asignaciones y no se pueden aprovechar esos recursos en lo que verdaderamente es importante. Y entonces no nos queda otra que tener un presupuesto, como le digo, rígido, que nos trae como una base predeterminada y para el caso, digamos, del presupuesto 2021, pues se le agrega un pequeño componente que le llamaron de reactivación económica, que de un presupuesto de 99.700 millones, se están dejando 4.560.8 millones para ese capítulo, que es, como le digo, es montar, digamos, eso sobre lo que se trae, que incluye cosas que no son tan prioritarias. Ahora,
En esta crisis económica hubo 3 decretos a través de los cuales se aumentaron casi 20,000 millones de quetzales destinados específicamente para los programas relacionados con la pandemia. Sobre ellos se aprobaron otros préstamos, muchos de los cuales ya venían anteriormente, pero llegaron a una cantidad de aproximadamente 30,000 millones. En realidad los números prácticamente se perdieron. Estos 20,000 millones se fueron dedicados a programas diferentes, creo que son 10 u 11 programas, los cuales sin embargo han tenido una muy baja ejecución presupuestaria. ¿En dónde queda todo este dinero, ingeniero? Porque aparte de esos 20,000 millones, existía el presupuesto nacional, que eran 85,000 millones aproximadamente. ¿En dónde quedaron estos fondos? Sí, eso es una cosa importante. Justamente hicimos un lanzamiento nosotros como centro de investigación recientemente, lo que le llamamos Observatorio de la Ejecución Presupuestaria del COVID-19. Y justamente hicimos un análisis de esas ampliaciones. Tal vez un primer dato a explicar a todos los que nos están viendo es que digamos que no todas los fondos de estas ampliaciones fueron para el COVID-19. Digamos que el primer decreto, el 12-2020, un 61.3% fue para COVID. El segundo, ese sí, fue completamente para el COVID, el 13-2020, los 11,000 millones, o sea, el 100% fue para COVID, pero en el último, el 20-2020, ese fue uno en el que solo el 26.5% fue para el COVID y el resto para otras prioridades. O sea que de la suma de los 3 decretos, de los 19,806.4 millones de quetzales, prácticamente para COVID fueron el 73.8%. Y entonces, la mayor parte, digamos, de estos recursos se están yendo en programas que se presupuestaron solo para la emergencia. Y todos, como usted muy bien mencionó, fueron o por préstamos con organismos internacionales o con colocación de bonos. Incluso en el segundo caso, se colocaron bonos en el Banco de Guatemala, haciendo referencia a la excepción que da la Constitución para casos como el que estábamos viviendo en este momento de esta emergencia. Entonces, digamos que la ejecución de eso, la mayor parte, nosotros hicimos una clasificación de eso en 4 categorías. Apoyo a personas, para eso se presupuestaron 7,430 millones. Ahí, digamos que ya sobrepasamos el 50% de ejecución presupuestaria, o sea que eso ha llegado a personas a través de distintos programas. Por cierto, el principal es el programa Bono Familia. Luego tenemos apoyo a empresas con 5,380 millones. Ahí falta por ejecutar 48.9 millones, 48.9%. Y para servicios de salud, que eran solo 370 millones, solo se ha ejecutado una cuarta parte de esos recursos. Esos se van a terminar ejecutando hasta el próximo año, porque incluye algunas adquisiciones que se están atrasando. Entonces creo que van a terminar haciendo algunos pagos todavía el otro año. Y finalmente en infraestructura, 1,430 millones, de los cuales ahí la ejecución es solo un 20%. Y aquí tal vez mencionar que justamente en el proyecto de presupuesto que estamos analizando ahora, hay un artículo, el artículo 106, que lo que establece es que justamente los aportes para los consejos departamentales de desarrollo que se hicieron a través del decreto 20-2020, que no estén ejecutados en este año, mi estimación es que va a ser la mayor parte de esos recursos, los van a tener como una ampliación en el proyecto de presupuesto del próximo año. O sea que además de los 99,700 millones, pues de esos 600 millones, la parte que no se ejecute este año, pues que se ampliaría si se aprueba este proyecto de presupuesto. Y sí piden que esos sean para proyectos de agua potable y saneamiento, digamos. Entonces, la mayor parte, como le digo, se van a ejecutar este año de esos recursos. Y están previendo, por ejemplo, estos que son de infraestructura y que toman más tiempo, prácticamente trasladar la mayor parte para el 2021. Bueno, esto obviamente es una danza millonaria, ingeniero,
Ustedes con la experiencia económica que tienen, pues lo pueden interpretar. La mayor parte de guatemaltecos nos quedamos perdidos porque realmente, pues ya ve, hablamos de que aproximadamente el chicho que se dio ahora fue casi 107 mil millones. No se aprobó el presupuesto del año anterior, siguió en funcionamiento y sin embargo llegamos a 107 mil millones. Ahora estamos hablando de 99 mil millones aproximadamente, pero estamos hablando de un arrastre de lo que no se ha ejecutado. Es decir, la cantidad de dinero que circula a nivel gubernamental es muy alto. Parte de lo que usted hablaba de esta rigidez del presupuesto está dada por normas constitucionales que establecen pues gastos ya específicos, pero desafortunadamente el funcionamiento se come la inmensa mayoría del presupuesto. ¿Cómo se puede cambiar esto, ingeniero? Porque, por ejemplo, estábamos viendo recientemente que la ministra de Cultura fue destituida y que tenía 97 o 100 asesores. La ministra se va, pero los asesores se quedan y ese dinero se sigue gastando. Y este es solamente uno de los ministerios. Entonces, ese funcionamiento se come prácticamente el presupuesto. ¿Cómo se puede cambiar esa situación, ingeniero? Sí, es un muy buen punto. Digamos que lo que hemos tenido tradicionalmente es que, digamos, se nos está yendo casi la mayor parte para puramente mantener, digamos, al Estado, o sea, pago de remuneraciones y bienes y servicios básicos, ¿verdad? O sea, alquiler de oficinas, compra de papelería, etcétera. Y prácticamente la inversión ha sido, digamos, la variable de ajuste. Entonces, digamos que lo que hemos visto es que ha habido tanto un crecimiento en cantidad de personal como incremento en montos, digamos, que se le paga a algunas porciones de ese recurso humano que trabaja en el Estado, específicamente como resultado de los pactos de condiciones laborales, ¿verdad?, que se han estado haciendo, los pactos colectivos, y con énfasis, obviamente, en el Ministerio de Educación, que es el que se lleva la mayor parte. Yo aquí sí quisiera mencionar que eso, lamentablemente, es digamos, el presupuesto al final del día, tenemos que entender que es el resultado de negociaciones entre grupos de interés, o sea, es, digamos, la manifestación de voluntades políticas y prioridades que resultan de esa interacción de distintos actores. Y pues el actor de sindicatos ha sido muy exitoso. Y fíjense que incluso en el caso ahora de que estamos de la pandemia, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ese es un caso que a mí me llama poderosamente la atención. Si usted ve, estamos en una situación económica como nunca vista en muchos años. De hecho, este año, en vez de crecer, vamos a decrecer, ¿sí? Y básicamente, el primero, digamos, de esos acuerdos que le mencioné, de los decretos de ampliación presupuestaria, fue para incluir sueldos y salarios por 1.417.5 millones de quetzales para responder justamente a estas negociaciones que se hacen. Entonces, eso solo es para ejemplificar. Este es personal que tenía garantizado su puesto, o sea, no los estaban despidiendo, a diferencia en el sector privado, donde se corría riesgo, las empresas han tenido que prescindir de personal, están, digamos, sufriendo una situación muy severa, y ahí dándose, para mí, el lujo de asignar recursos y esos sueldos y salarios financiados con préstamos. ¿Cómo se hizo para eso? Porque eso lo prohíbe la Ley Orgánica del Presupuesto. Pues cuando se aprueba el decreto, se aprueba justamente una excepción al artículo, justamente el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que en su último párrafo prohíbe utilizar préstamos para financiar gastos corrientes. Entonces, para el próximo año, fíjense que digamos, la pregunta que hacía, si es adecuado, seguimos con los mismos vicios. Estamos en este proyecto de presupuesto, se está estableciendo en el artículo número 55, en el inciso B, justamente una excepción a ese último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto para poder financiar parte, digamos, de este presupuesto que no solo, digamos, se concentra, como vemos, en el funcionamiento, sino que encima estamos financiando funcionamiento con deuda pública.
O sea, estamos consiguiendo préstamos para financiar deuda. Les voy a dar una cifra solo para que tengamos una idea. Digamos que en servicio a la deuda pública, del 100% del presupuesto total de egresos, estamos destinando para el próximo año en el proyecto de presupuesto 16.3%. Ahora, de eso, fíjense que estamos incluyendo 6 préstamos nuevos en el proyecto de presupuesto. Y eso equivale a desembolsos por 1.476.7 millones de quetzales, que equivalen al 43.9% de los desembolsos que se esperan recibir. Es decir, que todavía tenemos que aprobar esos préstamos están en gestión, digamos, pero ya están incluidos como parte del proyecto de presupuesto. Dentro de esos está un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y se está destinando de ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional para el próximo año 1.070 millones de quetzales para el pago de intereses de la deuda pública. O sea, nos estamos endeudando para pagar con eso intereses. E incluso nos ponen que para el año 2022 y 2023 utilizaremos esos mismos fondos que estamos adquiriendo del Fondo Monetario Internacional para pagar 6.800 y 3.600 millones respectivamente en esos 2 años. Y todavía se lo pongo así. Eso es con los préstamos externos, que son la menor parte de cómo vamos a financiar el presupuesto. Digamos, esa brecha que tenemos. La mayor parte es con colocación de bonos del Tesoro. Y con bonos, pues, se está proponiendo en el proyecto de presupuesto del 2021 financiar, por ejemplo, 983.3 millones de quetzales en remuneraciones. Se está presupuestando con bonos financiar 12.953.9 millones de quetzales del servicio de la deuda pública. Entonces, prácticamente el mensaje aquí es, estamos, digamos, ya haciendo prácticas que van en contra de cualquier recomendación técnica que se pueda tener de cómo se debe manejar una deuda. Entonces, la deuda digamos, la deuda no es mala per se. La deuda es algo que es positivo en la medida que sirva para financiar algo con una alta rentabilidad social. El tema es que pagar las cuentas diarias no es una alta rentabilidad social. O sea, y no podemos seguir manejándonos así. De hecho, una parte importante de esos bonos también es para incluso pagar 1.207 millones de quetzales en clases pasivas del Estado. O sea, estamos pagando pensiones con deuda. Pues muchas gracias, ingeniero. Mire, es un cuadro obviamente sumamente preocupante. Yo le iba a hacer una pregunta, si usted sentía que yo estaba hablando al principio del programa de nuestros 199 años de vida independiente, en los cuales muchos sueños han quedado pendientes, muchas esperanzas no se han cumplido, y obviamente parte de esto es que un presupuesto funcione para desarrollar el país. Oyendo lo que usted nos está acá comentando, las cifras que nos presenta, pues es obvio que realmente la inversión aquí es prácticamente cero, porque todos estos millones que hemos estado yendo se están yendo en un funcionamiento, desafortunadamente también, no solamente en clases pasivas, no solamente en sueldos, sino que en una gran cantidad de corrupción. Yo mencionaba el caso de los asesores, 90 o 100 asesores de un ministerio, pero seguramente hay cientos o miles de asesores que pululan por todas las áreas del gobierno y que se están comiendo prácticamente las posibilidades futuras de desarrollo. Como el tiempo se nos está yendo acá, ingeniero, tenemos muy poco tiempo para terminar esto. Yo solamente quisiera pedirle una conclusión a usted. ¿Considera que este presupuesto va en el camino correcto o es una desafortunada repetición de los presupuestos anteriores? Bueno, yo diría que para ser justos, sí tiene, digamos, elementos positivos, digamos. Digamos, es un presupuesto que sí hace, digamos, objetivamente un intento por incluir recursos para aspectos que están muy descuidados por el lado de la inversión principalmente. Sin embargo, digamos, mi conclusión más que todo es, no es suficiente gastar más, sino que se debe gastar mejor. Eso, digamos, yo digamos, lo que llamaría es que es un proyecto de presupuesto que
debiera, y todavía tiene la posibilidad de perfeccionarse, o sea, de corregirse. Digamos que lo que yo llamaría es a que se busque, digamos, en la medida de lo posible, pues evitar esas malas prácticas, como decía, y, digamos, incluir, por un lado, algunos ajustes manteniendo prioridad en lograr los resultados estratégicos de desarrollo e institucionales. Muchísimas gracias, ingeniero. Mire, obviamente es un tema que vamos a tener que seguir platicando con usted. Hoy, por razones de tiempo, nos vamos a tener que despedir. Yo creo que el mensaje ha sido un mensaje muy positivo. Yo lo resumiría en decir, es un presupuesto que no responde necesariamente a las necesidades del país y es un presupuesto que debe reevaluarse o que debe redirigirse para que priorice las necesidades. Cuando yo decía al principio que no es solo sumar números, sino que verdaderamente es analizar las necesidades que tenemos, porque parte de por qué nosotros en estos 199 años no hemos alcanzado lo que deseamos es porque la educación sigue muy mal. A pesar de que todos los años sube los presupuestos, la salud sigue por los suelos. Ingeniero, esta noche nos vamos a tener que ir. Yo le agradezco a usted que nos haya compartido tantas buenas experiencias y tantos buenos conocimientos y lo invito desde este momento a que continuemos este programa porque es fundamental que el guatemalteco tenga un pleno conocimiento de lo que significa una inversión correcta de los fondos del Estado de Guatemala. Y algo importante, ingeniero, tenemos que recordar que el Estado de Guatemala no es más que un servidor del ciudadano, porque el soberano es el pueblo, y eso es algo que muchas veces se pierde. Los funcionarios que están a cargo son temporales, son servidores públicos, y su única función es velar por el correcto funcionamiento del Estado y por el correcto uso de los recursos que se les confían. Esta noche nos tenemos que ir, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias, ingeniero.